Valuation Services, y voy a ser el encargado de presentar el segundo video de estos webinars que estamos impartiendo en temas de instrumentos financieros derivados, con el objetivo de continuar promocionando la cultura financiera en México. Entonces, este video es acerca de los derivados en nuestro entorno global y también particularmente cómo nos afectan a nosotros en México. Bueno, a continuación tenemos esta gráfica que habla acerca de la situación económica actual y podemos ver cómo se ha movido el tipo de cambio desde 1992 hasta julio del 2022. Como podemos percibir también en la tabla a su derecha, es las apreciaciones y depreciaciones anuales que ha tenido el peso frente al dólar, y lo que vemos es normalmente una tendencia generalizada a que se vaya depreciando el tipo de cambio. En el 94 y en el 95, en esa crisis que vivimos después del error del diciembre, tenemos las depreciaciones más altas, una del 37 y otra del 35%, pero también si nos fijamos bien en 2014, 2015, 2016 tuvimos 3 años seguidos en donde la depreciación del peso fue mayor al 10%. Es por esto que creemos que los instrumentos derivados, si se utilizan de manera correcta, nos van a ayudar a mitigar estos riesgos y sobre todo a asegurar la rentabilidad de mi negocio sin depender de factores externos como lo son, en este caso, y los que percibimos en el mediano y corto plazo. Uno es la reactivación económica después del COVID, todas estas variantes que han ido surgiendo y que nos podrían llegar a afectar, volver a causar un paro económico, que ahorita lo vemos un poco menos probable o menos riesgoso, ya que a través de la vacunación se ha ido logrando a que los casos disminuyan y a que cuando ha habido picos y que sí aumentan esos contagios, son menos graves y hay menos mortalidad que las que estábamos viviendo en inicios y mediados del 2020. Por otro lado, un tema que ahorita está muy de moda es el tema de la inflación, el aumento generalizado de los precios que hemos sufrido en México y también a nivel global. No es algo único de México, pero que también creemos que a pesar de que sale el gobierno y anuncia que estamos alrededor de un 8%, 8.2%, creo que cada uno de nosotros nos podríamos dar cuenta que yendo a las tiendas hemos sufrido mucho más de este 8%. Este 8% es sobre ciertos productos preseleccionados y que van comparando mes a mes, que inclusive en estos datos no suelen incluir la parte de los energéticos y la gasolina, que es lo que más se ha disparado. Entonces, a pesar de estos datos, se ha percibido una inflación como probablemente muchos de nosotros no la habíamos vivido, o estábamos muy chiquitos cuando sucedieron esos casos extremos en mediados de los 90. Y esto impulsa a los bancos centrales, en el caso de Banxico, a tener que aumentar las tasas de interés, que a su vez vuelven más costoso el dinero y nos afecta a nosotros, ¿no? Afecta a las empresas que necesitan más dinero para seguir creciendo, pues ahora es más caro todo este dinero. Por otro lado tenemos también las tensiones geopolíticas. Ya llevamos tiempo pasando el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión, que a su vez afectó precios de muchos commodities. Hubo desabasto en granos y en energéticos, que también han afectado indirectamente a México. Y no hay que perder de vista este comienzo de una nueva tensión que podría también afectar al mundo, que es entre China y Estados Unidos, que comenzó porque Nancy Pelosi decidió visitar Taiwán, que es una zona que está en conflicto con China y que por lo tanto no fue bien visto ni bien percibido por el mercado, ni tampoco por China, que lo ve como una amenaza a que Estados Unidos se está metiendo en política regional que se ha respetado durante muchos años entre China y Estados Unidos. Finalmente también el entorno político nacional. Seguimos viendo controversias respecto a la reforma energética, que de repente fue negada por la Suprema Corte. El partido de Morena, encabezado por el presidente, intenta que se respete esta reforma que pasó,
y todo esto estará afectando también en el corto plazo al entorno económico del país. También tenemos por otro lado la reforma electoral que intentan impulsar, que si bien no tienen la mayoría y se cree que no podrían convencer a los suficientes elementos de la oposición, sí existe un riesgo muy latente percibido por el entorno internacional, ya que el gobierno, que el partido del gobierno esté metiendo manos en un órgano electoral que ha funcionado entre comillas bien durante los últimos años, y no lo decimos únicamente aquí, más bien en México se critica mucho y siempre hay que tirarle al INE, pero no hay que perder de vista que cada una de esas elecciones han venido muchos supervisores de otros países y han aplaudido el trabajo que ha hecho el INE. Entonces, cambiar o intentar influenciar en su autonomía podría ser muy mal visto por parte del entorno internacional, lo que a su vez generaría una disminución de la inversión en México y afectaría también directamente esta gráfica que vemos, se nos iría el dólar también para arriba. Y finalmente, el riesgo que más nos gusta platicarle a nuestros clientes y que más creemos que los podría llegar a afectar es lo que no estamos viendo. A finales del año 2019, nosotros no teníamos dentro de nuestra visión el riesgo de una pandemia de nivel global que causaría que durante meses se pararan economías enteras. Y esto es el principal riesgo que no podemos anticipar, lo que puede causar grandes pérdidas a nuestros negocios, y por eso creemos que una buena estrategia de derivados llevada a cabo con un buen plan de acción y unas muy buenas reglas de juego generan que no estemos expuestos a estos riesgos y a estas pérdidas potenciales. Bueno, aquí en la gráfica tenemos un close-up de lo que pasó durante el COVID-19 con el tipo de cambio, donde los costos en dólares, si yo tenía que comprar mi materia prima en dólares para la producción, se me aumentó 35% en tan solo 23 días hábiles. Esto para las empresas es una catástrofe. Del 19 de febrero al 24 de marzo del 2020, yo vi pasar mis costos aumentar un 35%, lo cual muy pocas industrias pueden aumentar un aumento en un margen así. Por otro lado, ¿no? Viendo también, esto es un aumento en el tipo de cambio, pero también hay los riesgos a la baja. Las empresas que venden en dólares aquí en México también tuvieron un riesgo percibido, si bien durante el principio fueron ganando. Aquí tenemos que en 16 días, del 15 de mayo al 5 de junio, también sufrieron una pérdida del 11% porque disminuyó el valor del dólar frente al peso. Entonces, yo todas esas facturas que emití el día 15 de mayo y que iba a cobrar a 15 días al 5 de junio, cuando el cliente me pagó, yo tenía 11% menos de valor al pasarlo al peso mexicano, que en muchas industrias es normal que se cobren dólares, pero al final nuestros costos, los sueldos, mano de obra, estén en pesos. Entonces, esto también significa una pérdida para empresas que, al revés que las importadoras, están expuestas a un riesgo a la baja del del dólar frente al peso mexicano. Y bueno, tenemos que durante esta época de la pandemia, el mínimo que se registró intradía fue de 18.57 y el máximo de 25.12. Casi 7 pesos por dólar en menos de un año. Es algo que muchas empresas no pueden aguantar y que deben de tener esa noción de que no es algo que nunca va a pasar, que si en la crisis del 2008 fue un evento atípico, no. Entre más se conectan las economías a nivel internacional, más expuestos estamos al riesgo de cosas que están fuera de nuestro control, y por eso es por lo que recomendamos mucho tener estas estrategias con derivados. Bueno, aquí también tenemos la parte de las tasas de interés. Tenemos en la parte de arriba la de Banxico y en la parte de abajo de la Fed de Estados Unidos. Podemos ver que están muy correlacionadas. Mucho se habla de la independencia que tiene el Banco de México, su autonomía ante el gobierno federal, pero al final sabemos que se ven muy influenciados o más influenciados por
las acciones que tome la Fed en Estados Unidos, ya que esto afecta directamente al valor de nuestro dinero visto desde la cotización peso dólar. Y bueno, para ambos casos teníamos que las tasas estaban en máximos antes de la crisis del 2008. Cuando hay una economía boyante, es normal que se suban las tasas de interés, que se aumente el costo del dinero, para que no haya un gasto exorbitante durante ese crecimiento que genera inflaciones. A su vez, tenemos la crisis que explota en el 2008 y vemos cómo ambos bancos bajan rapidísimamente su tasa de interés. Caso especial de Estados Unidos, desde el 2009 hasta el tercer trimestre del 2015 la mantuvieron en cero el costo del dinero, y posteriormente, cuando hay una recuperación, se empieza a subir otra vez el costo del dinero, y aquí es donde nos tenemos que fijar. En ambos casos, para el 2020, 2022 es algo atípico, algo que no habíamos visto nunca, y que no es un ciclo económico normal de 7 años, 10 años, que es crecimiento, posteriormente crisis y volver a empezar, sino que aquí, en un periodo de 2 años, pasamos de las tasas más altas a las más bajas. En México llegamos a tener una tasa de referencia del 4%, y a la inversa, otra vez, en menos de 2 años vivimos todo este ciclo en el que otra vez estamos viendo las tasas en 7.5, 7.75, y creemos que van a seguir subiendo hasta que sea posible controlar la inflación. Todo esto afecta a las empresas a través del financiamiento que pueden tener con los bancos, líneas revolvente de crédito, aumento en el costo de sus insumos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta todos estos riesgos, cómo pueden afectar a mi empresa. Por otro lado, también vimos un fenómeno con los commodities, también como antes no lo habíamos visto, o no en la historia reciente, donde el petróleo, gas natural y el aluminio se dispararon por 2 factores. Uno es el comienzo del COVID. Muchas fábricas cierran, se deja de producir, es normal, hay una falta de la oferta y sube el precio, pero esto, cuando ya parecía que salíamos y que el problema, o que los precios se volvían a normalizar, tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, que también causó mayor escasez de materias primas, que a su vez aumentaron el precio. Entonces fue un doble efecto, donde las empresas que dependen de estas materias primas para la producción han perdido muchísimo dinero. Y bueno, aquí tenemos una gráfica del tema de la inflación, cómo se ha movido desde inicios de la pandemia en 5 países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Vamos muy en línea con ellos. Brasil es el que probablemente tiene las tasas de inflación más altas, que alcanzaron el 10 antes de que México tocara el 8. Estamos omitiendo a Argentina, que es un caso aparte, que vive inflaciones de alrededor del 40%, pero esto nos sirve para ver el panorama global, ¿no? No es algo único de México, como sucedió en el 94, que la inflación venía por una crisis causada por nosotros, sino que es algo que estamos viviendo a nivel global, y que tenemos que aprender a controlar a través de los bancos de México, si es que queremos salir rápido de esta crisis, y crisis potencial, porque todavía no hemos salido de la recesión y podría ser que aumente dependiendo de lo que vaya sucediendo en lo que resta del 2022. Y ahora, ¿dónde estamos parados respecto a los mercados de derivados? México, a pesar de ser una de las economías de las 15 más grandes del mundo, se encuentra muy lejos de los grandes mercados y el nivel de derivados que operan, como Estados Unidos, que es el de mayor operativa. También están Francia, Japón, países que han ido desarrollando su sistema financiero y que por lo tanto ya tienen una operativa. Comparándonos con países que sean un poco más similar a nosotros, Brasil e India operan mucho más también derivados que nosotros, es cierto, y por eso hay que enfatizar en la importancia de que las empresas se animen a contratar estos derivados. Y el tema principal, uno, es predicar las ventajas que tienen, y también predicar los riesgos que hay. Muchos de nuestros clientes,
cuando nos acercamos para que contraten por primera vez estos instrumentos, nos hablan mucho del tema de la comercial mexicana, de lo que pasó en el 2008 por un mal manejo de derivados, y es correcto que le tengamos este miedo a los derivados, siempre y cuando los sepamos utilizar, porque una mala estrategia de derivados es peor que no tenerlos. Entonces, de ahí nace esta importancia y de ahí, de ahí que haya cada vez más empresas que busquen acercarse a los derivados para mitigar los riesgos, pero que se les recomienda que también vayan de la mano de expertos para que no vayan a cometer errores que sean irreversibles o que posteriormente les creen miedos que ya no les permiten contratar este tipo de coberturas. ¿Y dónde estamos parados en el caso del tipo de cambio? México en el 2019 operó alrededor de 20 millones de dólares de FX. Estábamos en el lugar 24 del mundo y aquí seleccionamos una muestra en el diagrama de pie de la derecha, donde seleccionamos países similares a México, ¿no? Contra los que nos deberíamos de estar comparando, entre ellos Brasil, Chile, Sudáfrica, Turquía y Argentina, y vemos que en cuestión de operativa de FX, junto con Brasil, Turquía y Sudáfrica, tenemos montos muy parecidos y vemos que hemos ido desarrollando este mercado. Sin embargo, aquí tenemos una gráfica de los derivados de tasa de interés que se han hecho por país. Nos estamos comparando contra los mismos países y vemos cómo Sudáfrica nos supera impresionantemente, aun y cuando la TIE o las tasas de referencia del Banco de México sí tienen fortaleza y son reconocidas a nivel mundial y son muchas veces utilizadas por inversionistas internacionales. Entonces aquí vemos un claro rezago donde también comparados contra todo el mundo caemos al lugar número 28. Y ahora hablando más del mercado de derivados global, ¿cómo está compuesto? En la gráfica de arriba tenemos que en junio del 2021 llegamos otra vez más o menos a la operativa de 610 billones de dólares, de los cuales la parte roja que estamos viendo que abarca casi hasta los 500, ponle tú 470 billones, son de derivados de tasa. Los azules, que es el segundo más fuerte, pero que igual no significan tanto dentro del entorno global, son derivados de FX. Entonces aquí vemos cómo México, dentro del rubro más grande, que es el de tasas, está bastante rezagado, y en el segundo rubro, que son los derivados de tipo de cambio, vamos bien, pero significa muy poco de lo que se opera a nivel mundial. Entonces esto todavía potencializa más la crisis de falta de cultura financiera que tenemos y ese miedo hacia andar contratando derivados. Y en la gráfica que estamos viendo abajo, aquí está hablando de los billones de dólares que valen los derivados. Entonces aquí MTM, que quiere decir Mark to Market, es la evaluación que se hace de los derivados. Es diferente a la gráfica de arriba porque la gráfica de arriba nos habla del nocional, de cuánto valen los contratos. Entonces yo puedo cerrar un contrato de compra de 50 millones de dólares a finales del 2022. Mi nocional es 50 millones de dólares, pero ahora el mark to market es cuánto se van a mover el valor de esos 50 millones de dólares. Entonces, si el tipo de cambio del dólar sube un peso, si se va de 20 a 21 pesos, yo lo que voy ganando es 1 millón de pesos sobre ese contrato de 50 millones de dólares. Entonces, es mucho menor el monto. Aquí vemos que vale 2.5 billones de dólares la evaluación de los derivados, pero en este caso sí es mayor la evaluación de los derivados de tipo de cambio, que es la línea azul, que de los derivados de tasa, y esto es normal, es explicable que la variabilidad de los tipos de cambio es mucho más alta a la variabilidad que existe en las tasas de interés, aún y con las fluctuaciones que hemos vivido en los últimos años. Entonces, por eso la importancia de cubrirnos respecto al tipo de cambio es vital y puede afectar a la empresa inclusive más que el tener una deuda en una tasa de interés
que no sea fija. Y bueno, aquí tenemos por moneda, obviamente la que más opera es el dólar, seguido del euro, luego el yen y la libra esterlina, pero se encuentran muy por abajo. Entonces, lo que se opera de dólares es casi lo mismo que se opera de las siguientes 3 monedas más fuertes, que es el euro, libra y yen. Y también aquí hablando de los derivados, en la gráfica del lado derecho, los derivados de tipo de cambio, la mayoría tienen vencimientos menores a un año, que son las barras rojas, la barra azul es de 1 a 5 años y finalmente la barra amarilla, la parte de hasta arriba, es mayor a 5 años. ¿Por qué es esto? Porque es mucho más fácil detectar o saber cuáles son mis planes a un año y por lo tanto es recomendable cubrir mayor proporción de los riesgos que podríamos llegar a tener en un año que a lo que pasará después de un año y todavía más de 5 años que podremos ir adaptándonos y creando otras estrategias para mitigar los riesgos. Finalmente, para cerrar este video, me gustaría presentar los retos que hay para las empresas en la contratación de derivados, que es distinto dependiendo del tamaño. Para las grandes empresas, lo que más les afecta es volatilidad en resultados. Entonces, ese mark to market del que hablábamos puede causar mucho ruido dentro de los inversionistas dependiendo de si va subiendo o va bajando el derivado y causa problemas ya que los inversionistas podrían creer que es especulativo y que estuvieran perdiendo dinero o ganando dinero a través de algo que no es un negocio principal, lo que lleva al tema de compliance, a que tienen que seguir más de cerca la evaluación y registro de estos derivados. Tienen que tener procesos y manuales de administración de riesgos, su operativa es mucho mayor, entonces hay que limitar más claro cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que se tienen para evitar esos riesgos, y el tema de la presentación y revelaciones. En el caso de las medianas empresas, lo que tenemos es más falta de acceso a insumos para hacer las evaluaciones. Entonces, cuando yo estoy contratando con el banco, si yo estoy cambiando pesos por dólar en el spot, es muy fácil verlo, ¿no? Porque puedo irme y cotizar por muchos lados en cuánto está y es más fácil hablar con el banco y tener un precio justo. En cambio, cuando esta compra se hace a 2 meses, 3 meses, un año, es más difícil saber cuál es el precio justo y la falta de acceso a estos insumos podría hacer que el banco se diera cuenta y nos intentara cobrar más por ese tipo de instrumento. Contratar instrumentos que no cumplan con el objetivo, hay que estar muy seguros. El mundo de derivados es enorme, hay desde un forward hasta estructuras con opciones que pueden crear cualquier dibujito que limite riesgos con techos y pisos. Entonces es muy importante tener claro esto, y la falta de capacitación, que no se tiene un área y no se conoce el tema de los derivados, entonces es difícil comenzar con su operativa. Finalmente, micro y pequeñas empresas, uno es falta de recursos financieros para que el banco nos otorgue estas líneas y estos contratos de poder operar instrumentos financieros, que no cuentan con un asesor financiero externo. Entonces todas las decisiones recaen sobre el dueño, sobre el director financiero, que no ha estado especializado o no está familiarizado con los derivados. Carecen de un plan de negocios, muchas veces no se tienen proyecciones de ventas, de costos, de insumos que vayan más allá de 6 meses, y por lo tanto es difícil definir este tema de cuáles van a ser los parámetros de qué tanto voy a contratar. Por lo mismo no logran visualizar los riesgos financieros y, lo que siempre hemos dicho, una clara falta de cultura financiera que no permite hacer planeación de mediano y largo plazo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, ahí están nuestros correos, nuestros teléfonos, estamos abiertos. Nos gusta mucho hablar de los derivados y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.